¿Quién es esta mujer?, preguntó mi hija Amy, sosteniendo nuestra foto familiar de Disney World, pero ya no era nuestra foto, donde yo debería estar de pie, sonriendo entre mi esposo y mi hija. Estaba otra mujer, Mónica, la nueva esposa de mi esposo. Mis manos temblaban mientras pasaba las páginas de nuestro álbum familiar. Cada foto donde antes estaba mi rostro ahora mostraba a Mónica. 10 años de recuerdos, borrados digitalmente y reemplazados, como si nunca hubiera existido. Soy Rebecca Chen, tengo 38 años, y hace 6 meses me diagnosticaron cáncer de mama en etapa 3. Mi esposo David me prometió que estaría a mi lado en todo momento, en la salud y en la enfermedad, dijo, pero en lugar de cumplir su promesa, eligió reescribir nuestra historia mientras yo luchaba por mi vida. Déjenme empezar desde el principio. David y yo nos conocimos en la universidad. Él era el encantador estudiante de fotografía que siempre llevaba una cámara en la mano, y yo la práctica estudiante de negocios que se enamoró de su alma artística. Nos casamos justo después de graduarnos, y yo trabajé para mantenernos mientras él construía su negocio de fotografía. En 5 años, tenía uno de los estudios más exitosos de Seattle. Cuando Amy nació hace 8 años, estábamos en la cima del mundo. David capturó cada momento de su infancia con su cámara. Las paredes de nuestra casa estaban llenas de hermosas fotografías de nuestra familia. Siempre decía que las fotos eran más que imágenes, eran recuerdos preservados en el tiempo. La primera señal de que algo estaba mal llegó durante mi tercera ronda de quimioterapia. David empezó a quedarse hasta tarde en el estudio, diciendo que tenía trabajo extra. Yo estaba demasiado agotada por los tratamientos para cuestionarlo. Mónica, su nueva asistente, había sido contratada solo 2 meses antes de mi diagnóstico. Ella tenía 26 años, era enérgica y todo lo que yo no podía hacer mientras luchaba contra el cáncer. Mi hermana Jenny fue la primera en notar algo extraño en las fotos de nuestra casa. Becca, dijo un día mientras me ayudaba después de la quimio, ¿esta foto no era diferente la semana pasada? Estaba demasiado enferma para prestarle atención. Entre las náuseas constantes, la fatiga extrema y la caída de mi cabello, apenas podía llevar la cuenta de los días, mucho menos notar cambios sutiles en nuestras fotos. Pero Jenny empezó a tomar fotos de nuestras fotos familiares con su teléfono cada vez que me visitaba. Creó una carpeta documentando los cambios graduales. Al principio era sutil, una ligera alteración en mi apariencia. Mi rostro se veía demacrado y enfermo incluso en fotos de años atrás. Luego comenzaron a cambiar fotos completas, reemplazando mi rostro con el de Mónica. Lo confronté una noche después de un día particularmente difícil de tratamiento. Estaba en su oficina en casa, editando fotos. ¿Por qué me estás borrando?, pregunté con la voz temblorosa. Ni siquiera levantó la vista de su computadora. No te estoy borrando, Becca, estoy protegiendo a Amy. No debería tener que verte enferma en todas nuestras fotos. Esas fotos son de hace años, no estaba enferma entonces. Finalmente se giró para mirarme, y no reconocí al hombre que vi. Sus ojos eran fríos, distantes. Mónica cree que es mejor así, por el bien de Amy. ¿Mónica cree? ¿Desde cuándo tu asistente toma decisiones sobre nuestras fotos familiares? Fue entonces cuando me lo dijo. Mónica ya no era solo su asistente, llevaban meses viéndose. Afirmó que comenzó después de mi diagnóstico, pero más tarde descubrí que eso era mentira. No puedo hacer esto más, Becca, dijo. Verte pasar por esto es demasiado difícil. Mónica me hace feliz, está sana, puede estar para Amy de maneras en las que tú no puedes ahora. Ahí estaba yo, con la cabeza calva cubierta por un pañuelo de seda, mi cuerpo devastado por la quimioterapia, escuchando a mi esposo decirme que me dejaba por su asistente porque tenía cáncer. Pero eso no fue lo peor. Ya he presentado el divorcio, continuó, dada tu condición. Creo que lo mejor es que Amy viva conmigo y con Mónica a tiempo completo. Podemos organizar visitas una vez que, si mejoras. El mundo comenzó a girar. ¿Estás intentando quitarme a mi hija? Sé razonable, Becca. Apenas puedes cuidarte. Amy necesita estabilidad. Mónica es genial con ella. Y ya hemos comenzado a cambiar las fotos para que Amy se adapte a su nueva mamá. Nueva mamá. Esas palabras me golpearon más fuerte que cualquier sesión de quimioterapia. Esto no se trataba solo de que David me dejara. Se trataba de borrarme sistemáticamente de la vida de mi familia. Reemplazarme con un modelo más joven y saludable mientras yo luchaba literalmente por mi vida. Esa noche, mientras abrazaba a Amy mientras dormía, hice 2 promesas. Primero, vencería este cáncer. Y segundo, haría que David se arrepintiera del día en que intentó borrarme de la vida de mi hija. Lo que David no sabía era que no era tan indefensa como él creía. Incluso durante mis tratamientos,
Había estado llevando un registro de las finanzas de su negocio, un hábito adquirido en mis días de estudiante de administración de empresas. Sabía cosas sobre su estudio de fotografía que podrían destruir todo lo que había construido. Y tenía pruebas de algo más, algo que pondría su perfecta nueva vida con Mónica patas arriba. Pero primero, tenía que concentrarme en sobrevivir. Al día siguiente de que David se fue, llamé a mi hermana Jenny y a mi mejor amiga Sara. A pesar de mis protestas, ambas se mudaron a mi casa de inmediato. «Estás luchando contra el cáncer y contra un ex despreciable», dijo Jenny. «No tienes que hacerlo sola». Mientras yo me enfocaba en mis tratamientos, Jenny y Sara empezaron a reunir pruebas. Sara, una abogada corporativa, descubrió que David había estado manipulando los registros financieros de su estudio durante años. Había estado ocultando ingresos para reducir su carga tributaria, algo que yo sospechaba pero nunca había confirmado. Pero la verdadera bomba vino del iPad de Amy. Había grabado accidentalmente una conversación entre David y Mónica 3 meses antes de mi diagnóstico. Estaban planeando su futuro juntos y discutiendo cómo deshacerse de mí. La marca de tiempo en el video probaba que su aventura había comenzado mucho antes de mi cáncer. Aún más perturbador. Hablaron sobre lo conveniente que sería si mi recientemente descubierto tumor resultara ser grave. Mónica incluso se rió cuando David bromeó sobre ser un viudo joven. Volví a vomitar después de ver ese video, pero esta vez no fue por la quimioterapia. Al día siguiente, el abogado de David llamó con su propuesta de custodia. Querían que solo tuviera visitas supervisadas, alegando que mi enfermedad me hacía una madre no apta. Estaban usando mi cáncer en mi contra en el tribunal. Ese fue su primer error. Contraté a Claire Martínez, una jueza de familia convertida en abogada que se especializaba en proteger los derechos de las madres. Cuando le mostré el video del iPad, sonrió con el tipo de sonrisa que reconocen los tiburones. «No solo son crueles», dijo, «son estúpidos. Vamos a destruirlos. Esperamos hasta mi próximo escáner PET para actuar». Los resultados mostraron que mis tumores estaban disminuyendo, el tratamiento estaba funcionando. El día que recibí esta noticia, presentamos nuestra contrademanda. Claire fue brillante. Solicitó todos los registros digitales de David, incluidas las fotos alteradas. Un experto en tecnología forense testificó sobre la eliminación sistemática de mi imagen, calificándola de abuso doméstico digital. Grupos de derechos de las mujeres se hicieron eco de la historia. El hashtag #no me borras comenzó a ser tendencia en las redes sociales. Luego presentamos el video del iPad en el tribunal. El rostro del juez se tornó púrpura de ira mientras veía a David y Mónica reírse de mi diagnóstico de cáncer. David trató de alegar que era solo humor negro, una forma de lidiar con el estrés. Mónica rompió en llanto, diciendo que nunca habían tenido malas intenciones. Pero no habíamos terminado. Sara presentó pruebas del fraude fiscal de David. Todo su negocio estaba construido sobre mentiras, años de ingresos ocultos, gastos falsos y registros manipulados. El IRS estaba muy interesado en esta información. El golpe final vino de una fuente inesperada. La terapeuta de Amy, quien había sido contratada por David para ayudarla a adaptarse a su nueva familia, testificó sobre el daño psicológico causado por la alteración de las fotos. Amy se había confundido acerca de sus propios recuerdos, insegura de que era real y que no. La eliminación deliberada de un padre de las fotos familiares, testificó la terapeuta, es una forma de abuso emocional contra el niño. El fallo del juez fue todo lo que habíamos esperado. Obtuve la custodia total de Amy. David solo tendría visitas supervisadas por un designado del tribunal, no por Mónica. Se le ordenó restaurar todas las fotos originales y proporcionar copias para mí. El juez también remitió las pruebas al IRS y a la Junta Fiscal Estatal. En pocas semanas, el estudio de David estaba bajo investigación. Sus clientes de alto nivel huyeron. Mónica, viendo lo que se avecinaba, lo dejó por un promotor inmobiliario. Pero el karma aún no había terminado con ellos. ¿Recuerdas esas fotos que David alteró? Resulta que había estado haciendo lo mismo para algunos clientes adinerados, eliminando a exesposas, amantes y familiares indeseados. Cuando esto salió a la luz, varios clientes lo demandaron por fraude. Su reputación quedó arruinada. El fotógrafo conocido por capturar momentos perfectos fue expuesto como un manipulador de recuerdos. A Mónica no le fue mucho mejor. Su aventura con David la había ayudado a lanzar una exitosa carrera como modelo. Él había fotografiado su portafolio y la había presentado a personas importantes de la industria. Pero cuando estalló el escándalo, esas mismas personas no querían tener nada que ver con ella. La semana pasada,
Completé mi última ronda de quimioterapia. Mis médicos son optimistas sobre mi pronóstico. Mi cabello está volviendo a crecer, ahora rizado donde antes era liso. Amy y yo hemos comenzado a crear nuevos recuerdos. Estamos llenando álbumes con fotos reales, momentos genuinos de alegría, lucha y supervivencia. Jenny sugirió que hiciéramos una ceremonia para quemar todas las fotos falsas que David creó, pero las guardé. Son evidencia de lo que superamos. David lo perdió todo, su negocio, su reputación, su novia y, lo más importante, su poder sobre nosotras. Ahora trabaja en una cadena de estudios de retratos, tomando fotos para pasaportes y retratos familiares en un centro comercial. Mónica está de vuelta en su ciudad natal, trabajando en el restaurante de sus padres. Ayer, Amy encontró una foto antigua que David había pasado por alto, una de mí sosteniéndola cuando era bebé. «Eres tan hermosa aquí, mamá», dijo. Recuerdo este día. La abracé con fuerza, agradecida de que algunos recuerdos no puedan ser borrados, por más que alguien lo intente. Mi oncólogo dice que estoy en remisión. He iniciado un grupo de apoyo para mujeres que enfrentan un divorcio mientras lidian con una enfermedad grave. Algunos días siguen siendo difíciles, pero estoy viva, fuerte y, lo más importante, todavía aquí. David pensó que podía borrarme de la vida de mi hija, reemplazarme con una versión más joven. En cambio, se borró a sí mismo de nuestro futuro. ¿Y todas esas fotos familiares? He contratado a un nuevo fotógrafo para que tome fotos de Amy y de mí. Fotos reales, que muestren nuestra vida juntas, cicatrices, sonrisas y todo. Porque los recuerdos reales no necesitan edición. Solo necesitan ser preservados, atesorados, lo más importante, protegidos de quienes intentarían borrarlos.